orbitales sp, ¿verdad? Que lo que significa es que un electrón del último nivel 2, S, que no fue completado en el 2p, brinca y forma orbitales sp. ¿Para qué forman esos orbitales sp? Para poder hacer enlaces simples de carbono-carbono, ¿verdad? Que se llaman enlaces sigma, que tienen una libre rotación. Después, hibridación sp2, que son enlaces dobles, que ya no tienen una libre rotación, que se va cortando incluso el ángulo, ¿verdad? El enlace, y que tiene enlaces tipo sigma y tipo pi. Y el último, SP3, que es SP, que es el de enlaces triples, ¿verdad? Que tiene un enlace sigma y 2pi, que es mucho más corto y más lineal la molécula, ¿verdad? Eso es lo que, esto vimos el video de la historia, y también en la plataforma estaba una página, unas páginas que tenían que leer con relación a esto. Espero que lo hayan leído. Ya no les hice el corto porque para qué los iba a atormentar. Acá está la explicación, ¿verdad? De cómo es que el ángulo, por qué el carbono es una geometría molecular de forma tetraédrica, ¿verdad? Aquí explicamos que en la familia de los alcanos, alquenos y alquinos, los enlaces simples, libre rotación, forma tetraédrica, saturados, sufren reacciones de sustitución, enlaces sigma. Enlaces dobles no tienen libre rotación, forma más plana, son insaturados, reacciones de saturación y reacciones de adición. Tienen enlaces sigma y pi. Y el enlace triple, que no tiene rotación, su forma es plana, es insaturado, tiene enlaces sigma y 2 enlaces pi, tiene reacción de saturación y reacción de adición, ¿verdad? Vimos acá que el sp3 es el enlace simple, el sp2 es el enlace doble y el sp es el enlace triple, ¿verdad? Y vimos el video de la hibridación y cómo explica precisamente, ¿verdad? Cómo explica precisamente que este electrón del nivel 2s brinca para formar esta combinación sp. Entonces, vimos acá unos ejemplos, ¿verdad? Que acá pues vemos que el sp3 tiene un ángulo de 109 grados. Después acá ya con enlaces dobles tiene 120 grados y aquí 180 grados, y vemos algunos ejemplos sobre la hibridación de algunos compuestos. Por lo regular, bueno, ahorita estamos estudiando solamente el carbono, ¿verdad? Pero hay otros que se hibridan. Vimos por qué era carbocatión y por qué era carbanión. ¿Por qué? Porque en la tabla periódica vemos que el carbono trabaja con valencias más positivo y menos negativo, ¿verdad? Tienen esa combinación que puede trabajar como carbanión o como carbocatión. Vimos también la forma general, ¿verdad? El hidrocarburo más pequeño de todos los compuestos orgánicos es el metano, ¿verdad? Es el CH4, ¿verdad? Y vimos también que el alqueno más pequeño es el C2H4 y el C2H2 del alquino. Comprendimos también que la forma general de los alcanos, alquenos, alquinos están comprendidos, como lo vemos aquí en pantalla, como CnH2n más 2, CnH2n y CnH2n-2 para los alquinos, ¿verdad? Y que obedece a que todos tienen un alcano correspondiente, ¿verdad? Un alcano correspondiente significa que tiene una cadena carbonada con la cantidad de hidrógenos correspondientes a la saturación. ¿Por qué? Porque el alqueno y el alquino son insaturados. ¿Por qué son insaturados? A ver, ¿quién me puede contestar por qué son insaturados? Por los enlaces. Enlaces sí, pero ¿por qué más? Por la presencia del doble y triple enlace. ¿Qué le falta a ellos? Hidrógenos. Hidrógenos. Entonces son insaturados porque le faltan hidrógenos. Se le considera saturado porque tiene enlaces simples y tienen hidrógenos. Se les considera insaturados porque tienen enlaces dobles y triples y les falta hidrógenos. Acá tienen bastantes hidrógenos y acá tienen falta de hidrógenos. Y vimos, pues, hicimos un ejercicio, ¿verdad? Que para C4, la forma general del alcano, alqueno y alquino, correspondiente a lo que vimos, en su forma desarrollada corresponde a esta forma, ¿verdad? Acordémonos que el doble enlace siempre se tiene que dibujar, ¿verdad?
aquí podemos haberlo puesto acá o haberlo puesto acá, ¿sí? Igual esto lo podemos haber puesto acá, como lo podemos haber puesto acá o como lo podemos haber puesto acá. A eso es como le llamamos, si le poníamos en diferente posición la presencia de doble y triple enlace, ¿cómo le llamamos a ellos? Es una palabra. Isómeros. Isómeros, excelente. Me llega, han puesto atención. Entonces vemos que esta es la forma desarrollada, esta es la forma condensada de escribir la molécula orgánica y esta es la forma mucho más reducida en líneas, que son pues figuras geométricas que cada extremo de cada punta de la línea corresponde a un carbono y que siempre debemos de poner y colocar la presencia de doble y triple enlace, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a ver cuál es la diferencia entre un compuesto orgánico y un inorgánico, pues ya lo hemos venido estudiando varias veces, ¿verdad? Lo hemos venido platicando, hemos dado un poquito también la diferencia en el laboratorio, ¿verdad? Que una de las grandes diferencias de ellos es, por ejemplo, que la densidad de los orgánicos son menores que la del agua, por eso se vuelven menos, son insolubles, ¿verdad? Que solo los orgánicos se diluyen o tienen solventes entre ellos mismos, ¿verdad? Entre mayor sea la cadena carbonada de los orgánicos, menos insoluble en agua son, ¿verdad? Y que solamente son solubles entre ellos mismos, que lo apolar disuelve lo apolar y lo polar a lo polar. Entre los compuestos orgánicos podemos ver que sus puntos de fusión y de ebullición y de fusión no son muy altos, ¿verdad? Tienen presencia de forma líquida, gaseosa y sólida, algunos compuestos orgánicos, y que también tienen una alta capacidad de producir energía, que son flamables. La mayoría de los compuestos orgánicos tienen esa capacidad de producir energía, como la gasolina, el gas propano o butano que tenemos en casa para cocinar, la leña que se usa como combustible natural debido a las cadenas de carbonos de la celulosa que tiene la leña, ¿verdad? En cambio, los inorgánicos podemos ver que son solubles en agua, que son insolubles en compuestos apolares, que generalmente no arden, que tienes puntos de fusión y ebullición mucho más altos que los orgánicos, que en los inorgánicos no dependen de su masa atómica, pero los orgánicos sí dependen de su masa atómica, lo que quiere decir que entre más grande sea una cadena carbonada, mayor va a ser la relación de punto de fusión y punto de ebullición. En los orgánicos vamos a encontrar sales que son estados sólidos, ¿verdad? Los metales están en estados sólidos. Vamos a encontrar en estado gaseoso los que se encuentran en forma de atómica, ¿verdad? Que son todas las moléculas de los halógenos, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, ¿verdad? Entonces hemos venido hablando de la diferencia entre un compuesto orgánico y el inorgánico. Entonces, podemos decir que la química orgánica estudia la estructura de la reacción de los compuestos basados en carbono, que es la unión carbono-hidrógeno, ¿verdad? Y cadenas de carbono, y que la química inorgánica estudia la propiedad de todos los demás elementos, ¿verdad? También hemos venido hablando, ¿verdad?, de que los compuestos orgánicos no son buenos conductores de la electricidad, pero los inorgánicos sí. ¿Por qué? Pregunta de examen, ¿por qué los inorgánicos son buenos conductores de la electricidad? Porque son iónicos. No. Creo que tenían cationes, si no estoy mal. Ah, ¿y quiénes son los cationes? Sí, son por los cationes. ¿Y quiénes son? Metales. Exacto, por los metales, ¿verdad? La presencia de las sales aloideas, las oxisales y las sales cuaternarias son presencia de metales en unión de un ácido que perdió sus hidrógenos, ¿cierto? ¿Verdad? Y forman sólidos cristalinos buenos conductores de la electricidad. Los inorgánicos hay enlaces iónicos y covalentes, mientras que en los orgánicos solamente vamos a encontrar enlaces de qué tipo. Covalentes. Y tienden a ser más apolares que polares, ¿verdad? Tienden a ser más apolares que polares, ¿verdad? Entonces, pues hemos visto aquí, por ejemplo, la diferencia entre un compuesto orgánico y un inorgánico. Ahora, vamos a entrar al siguiente tema. Pues, fíjense, les voy a comentar que resulta que en la química orgánica
cuando empezaron a descubrirse los compuestos orgánicos, empezaron a darse cuenta que había moléculas que tenían las mismas fórmulas. Y dijeron, ¿y qué pasó? ¿Existe eso? ¿Será que una molécula que tiene la misma cantidad de hidrógenos y carbonos y oxígenos en otra molécula pueden ser la misma molécula? ¿Ustedes qué creen? No es la misma molécula. No es la misma molécula por varias razones. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser esas varias razones? Cómo estén ordenados y los enlaces. Estén ordenados en los enlaces. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más aporte pueden poner? Valencias. Las valencias, no. Van más o menos, van por ciertas propiedades de qué tipo, físicas y químicas. Acordémonos que a diferencia de la posición del oxígeno, del carbono, como vimos en el laboratorio, en la práctica laboratorio, que obedece a tres factores, vean, tres factores que nos dictan las propiedades físicas y químicas de los compuestos orgánicos, resulta que también se encontraron moléculas con la misma fórmula y cuando empezaron a investigarlas, resulta que tenían propiedades físicas y químicas distintas. Y a eso le llamaron entonces fórmula empírica y fórmula molecular. Pero ¿qué es empírica y qué es molecular? O sea, que encontraron en la naturaleza, en sus primeros descubrimientos, moléculas iguales en proporción de átomos de cada elemento, pero tenían propiedades físicas y químicas distintas. Puntos de ebullición diferentes, puntos de fusión, propiedades de la materia física de uno, sólidos en otro, y eso le encontraron entonces una explicación que se le llamó fórmula empírica y fórmula molecular. ¿Y qué es lo empírico? Nos informa únicamente que de la porción de átomos de un compuesto. O sea que nos dice que es CXHY, ¿verdad? Pero que la fórmula molecular nos informa de los átomos que hay en una molécula. Ah, caray, pero ¿cómo lo podemos identificar? Veamos. La empírica muestra la proporción entre los átomos de un compuesto químico. La empírica a veces puede coincidir con la fórmula molecular del compuesto. La fórmula empírica se puede usar tanto en compuestos formados por moléculas como en los que forman cristales y macromoléculas. Pero ¿cuál es la diferencia molecular? Veamos. Indica el número y tipo de átomos distintos presentes en la molécula. La fórmula molecular es la cantidad real de átomos que conforman una molécula. Miren, y estos dos nos van a ayudar a diferenciar una de la otra. ¿Verdad? Y tiene sentido hablar de fórmula molecular si el elemento o el compuesto están formados por moléculas. En el caso de que se traten de cristales, se habla de una fórmula empírica. ¿Quiénes forman cristales en la tabla periódica? A ver. Pregunta de retroalimentación. ¿Quiénes forman cristales en la tabla periódica? ¿El silicio? El silicio combinado con quién? Ahí ya les di la respuesta. ¿Quiénes forman cristales en la tabla periódica? ¿Quiénes? Ay, chicos, está fácil. Son binarias y ternarias también. ¿Quiénes forman cristales? Más binarios de enlaces iónicos. Ya les di otra pista. ¿Qué creen ustedes? En general yo recuerdo que podría ser por ejemplo, la sal, es forma cristales en sí. La sal, son sales saloideas. ¿Cuál es la combinación de ellos? De un metal más un
no metal. Ellos forman cristales. Solo le voy a dar acceso a su compañero que quiere entrar. ¿Hay alguien que quiere entrar, va? ¿O ya se fue? No, ya se fue. Bueno, entonces vamos a hacer un par de ejercicios para poder entender el tema. Veamos este siguiente ejercicio. Pues resulta que en la naturaleza encontraron que la glucosa tenía una fórmula de CH2O. Por cada átomo de carbono hay 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Pero tenía esta fórmula empírica de la glucosa cuando la encontraron experimentalmente hablando, ¿verdad? Empírico significa experimental, sin mediciones, así como que en forma de al azar, en saber si realmente es verdadero o cierto. La fórmula de la glucosa, vinieron y dijeron, bueno, pues hay otro compuesto orgánico que tiene la misma cantidad de proporción de átomos de cada elemento en la molécula, pero tenían propiedades distintas. Entonces determinaron la fórmula molecular. Y la fórmula molecular nos dice que es la forma de átomos reales de cada elemento de la molécula presentes. Entonces se identificó que la fórmula molecular es que cada molécula está formada por 12 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Aquí hay un error, ¿verdad? Porque aquí es 6. Ahí lo voy a corregir. Perdón. Entonces, como este ejemplo de la glucosa, vamos a hacer un par de ejercicios para entender qué significa la fórmula empírica y molecular. Saquen su cuaderno y su calculadora que vamos a hacer un ejercicio porque, por ejemplo, ¿cómo podemos identificar una fórmula molecular y una empírica? Cuando nos dan esta forma en porcentaje, nos están preguntando fórmula empírica. Y vean acá, analicemos. A ver, ¿alguien que me pueda leer esto? Yo, ingeniera. Sí, por favor. Una sustancia orgánica que se supone pura ha dado la siguiente composición centesimal: 20% de carbono, 26.67% de oxígeno, 46.67% de nitrógeno y 6.67% de hidrógeno. Determina su fórmula empírica. Muy bien. Entonces tenemos que tiene carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, ¿verdad? Entonces, como nos dicen su composición centesimal, ¿verdad? Vamos a ver, quiero ver algo. Lo que nos corresponde ahora es dividir este porcentaje de cada uno de los átomos presentes de la forma centesimal, dividirlo dentro de su peso atómico. Todos haciendo el cálculo, por favor, sería carbono igual a 20 dividido 12. Oxígeno, que es 26.67 dividido 16. Nitrógeno es igual a 46.67 dividido. ¿Cuánto pesa el nitrógeno, patojos? ¿Tienen su tabla 14. Okay. Tienen su tabla periódica y calculadora a la mano. ¿Y el hidrógeno? Va, todos haciendo el cálculo. Va a ser 6.67 dividido 1. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Se recuerdan ustedes de las leyes ponderables? Las leyes ponderables, la primera ley ponderable nos habla sobre que la masa no se crea ni se destruye, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma, que de la forma en cómo entran en una reacción química, salen transformados en otras moléculas en la reacción química, sale transformado, no se destruye. La segunda ley de las leyes ponderables nos dicen que las moléculas están compuestas por cantidades de átomos por números enteros positivos, ¿verdad? Entonces, aquí lo que estamos haciendo precisamente es encontrar cuántos carbonos hay
en esta molécula, cuántos oxígenos hay en esta molécula, cuántos nitrógenos hay en esta molécula y cuántos hidrógenos hay en esta molécula. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como nos están diciendo, determine la fórmula empírica y nos dan porcentaje de cada uno, hay que dividirlo cada uno en su peso molecular. ¿Cuánto es 20 dividido 12? 1.67. Muy bien. 26.67 dividido 16. 1.67. Muy bien. 46.67 dividido 14. 3.33. Y aquí 6.67. Bueno, ya que encontramos estos valores, debemos de ver cuál de todos es el más pequeño y dividir a todos dentro del más pequeño de los valores, que en este caso, aquí el más pequeño de todos estos es 1.67. Lo voy a poner con otro color para que ustedes lo logren distinguir. Igual, cuando suba esto a la plataforma, ustedes lo van a ver resuelto, que es lo que estoy viendo yo acá. Eso lo vamos a subir a la plataforma, ¿ok? Entonces, 1.67. Aquí es 1.67 y acá es 1.67. ¿Cuáles son estos valores? Aquí va a ser 1, ser 1, acá creo que va a ser 2, 1.999 y aquí creo que va a ser 3.999. Pero verifíquenme por favor, chicos, los resultados. En el 3.33, eso nos da 1.994. Ok, vamos. Gracias, Carlos. $99.4. Ahí está. El Bueno, mismo resultado en el otro. De aquí también es 3.994. 99.4. Okay. Pero si se dan cuenta, acá realmente este aproximadamente es 4, ¿verdad? Y este también aproximadamente es 2. Entonces, con esta relación que ustedes vieron aquí, sinceramente es un procedimiento muy sencillo y práctico de realizar. ¿Cómo encontramos? Cuando nos dan en un problema la fórmula en composición centesimal con porcentajes, nos están preguntando fórmula empírica. Ahorita vamos a hacer un ejercicio donde nos preguntan las dos, ¿sí? Entonces, ¿qué cantidad de carbonos tiene este? Vamos a hacerlo de otro color. ¿Cuántos carbonos tiene este? 1, no se escribe. ¿Cuántos oxígenos tiene? 1. 1, no se escribe, sabemos que el 1 se omite. Nitrógeno, ¿cuántos tiene? 2. ¿Y hidrógeno? 4. Entonces, esta es la fórmula empírica. ¿Verdad? Esta es la fórmula empírica. ¿De qué compuesto? Ah, pues resulta que es de la urea. Permítanme un segundito, chicos. Quiero verte. No, quiero verte. ¡Ay, qué horror! Ay, horror malo o horror bien. No, bonito. Ay, por fin se me hizo. Mira todo bien. Sí. Perdón, chicos, que estamos en la emoción. ¿Ya? Bueno. ¿Alguna duda con este procedimiento, mis chicos? Solo se va a utilizar siempre dividirlo por el que más se repite, ¿verdad? Sí, así es. No es el que más se repite, sino el más pequeño de todos los, de los resultados.
Voy a corregir eso. Es el más pequeño de todos los resultados de las divisiones de porcentajes con su peso atómico. ¿Sí? Que casualmente aquí dio 1.67 en cada uno, pero no es esto. Si aquí hubiera sido 1.50 y aquí 1.67, ¿qué valor tuviera que haber escogido? 1.50. 1.50. Así es. Pero hacemos otro ejercicio, ¿les parece? Sí, ingeniera. Bueno. Esto, como yo voy a subir esto a la plataforma, va a ir resuelto así como está hecho acá. ¿Sí? Miremos acá. La aspirina, el ácido acetilsalicílico, es un analgésico muy conocido, muy de moda ahorita por la coyuntura del COVID. Todo el mundo anda buscando aspirinas y cardioaspirinas porque eso arregla la sangre. Yo creo que alguien quiere entrar, ¿verdad? Hoy sí le voy a dar acceso porque de repente, porque no tenía internet. Ahí está. Hola, Nehemías. Entró y se fue. Bueno. Que no tiene micrófono, Inge. Ok, no hay problema. Solo quise saludar por respeto. Bueno, entonces, todo el mundo anda buscando la aspirina, ustedes. Y que la aspirina, y de hecho creo que viene cuando uno lo diagnostican COVID positivo, en el kit que nos da el gobierno, vienen aspirinas o cardioaspirinas. Porque la idea es que la sangre no se coagule, sino que siempre esté circulando en el cuerpo, porque eso es lo que da la famosa trombosis en la circulación, en los pulmones y en las venas, por las cuales la gente cuando llega muy grave ¿cómo se llama? Al hospital se llega a morir, ¿verdad? Bueno, pero hablando de ese comercial, vamos a hacer el siguiente ejercicio, pero vean lo que dice acá el ejercicio, dice. La aspirina es un analgésico muy conocido. Su composición al analizar 1 gramo de aspirina comercial es la siguiente. Vean lo que nos están dando. 0.6 gramos de carbono, 0.044 gramos de hidrógeno y el resto de oxígeno. Determina su fórmula empírica y molecular. Y nos están diciendo que una molécula de ácido acetilsalicílico pesa 180 UMAS, o sea, 1 mol pesa 180 gramos de la aspirina. ¿Qué diferencia ven en este con el anterior? A ver, ¿quién me puede decir qué diferencia hay? Que aquí lo dan gramos y en el otro en porcentaje. Exactamente. Acá en este ejemplo nos están preguntando la fórmula empírica, pero acá nos están preguntando ambas. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que yo tengo que hacer ahorita? Primero, debo de decir que tengo carbono, hidrógeno y oxígeno. X, Y, Z, ¿verdad? El ácido acetilsalicílico es un compuesto orgánico, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a calcular ahora? Los números de moles, porque nos están dando los gramos de cada uno, ¿verdad? Que tiene la molécula, que dice que en 1 gramo, vean, en 1 gramo de aspirina hay 0.6 gramos de carbono, 0.044 gramos de hidrógeno y el resto de oxígeno. ¿Cuántos de oxígeno? Por favor, toda su calculadora. 0.356 gramos. Muy bien. Excelente. ¿Todos están de acuerdo con Melanie? ¿Sí es Melanie, verdad, Tacatí? Ingeniera. Sí, Ingeniera. Perfecto. Sí, Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dividir 0.6 gramos dentro de 12 porque X, ¿quién es? Es el carbono. Luego, Y va a ser 0.044 gramos dividido dentro de 1, que es el hidrógeno. Y Z va a ser 1 menos 0.6 más 0.044, que ustedes me dijeron que era ¿cuánto? 0. ¿Qué? 0.356. Dividido 16, porque eso es lo que pesa el oxígeno. Y nos da 0.005 moles de carbono, 0.044 moles de hidrógeno y 0.022 moles de oxígeno. Ahora, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que volver a hacer el mismo procedimiento de dividir
todos estos valores por el valor más pequeño del resultado de esta operación. ¿Cuál sería el valor más pequeño? 0.0222. Así es. Entonces dividimos del carbono, del hidrógeno y del oxígeno. Aquí lo voy poniendo, ¿sí? Y miren los valores que me dan. 2.24, 2 y 1. Ahora, ¿qué recordamos también de las leyes ponderables? Nos dice que la segunda ley ponderable nos dice que la presencia de los átomos de cada elemento de la tabla de la molécula son números enteros positivos. ¿Será que ahí en este resultado tengo números enteros positivos? Positivos sí están todos, pero enteros No. no, ahora tengo 2.24, 2 y 1. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Hay una regla. La regla dice, ¿qué dice la regla? Lo voy a poner con otro color así bonito. Que debo de buscar un número que al multiplicarlo que al multiplicarlo me dé un número entero. En este caso, el ejercicio escogió el número 4, pero el número 9. Pero ustedes podrían empezar a buscar y a jugar con ese aspecto. O sea que acá, si yo pongo 2.24 por 2, ¿cuánto me da? 4.48. ¿Me da un número entero? No. Ni siquiera aproximado, ¿verdad? Si yo lo multiplico por 3, por los demás, por lo que es Y y Z, no me preocupo porque son enteros, pero cuando yo encuentre el valor que me vuelva entero al número que no es entero, que me está dando problemas, debo multiplicarlos a todos. Después, va, entonces sigamos. 2.24 por 3, ¿cuánto me da? 6.72. Todavía no, ¿verdad? Usted, si lo multiplico por 4. 8.96. Ok, ahí sí ya estamos acercando un número entero, ¿verdad? Si Sí. yo lo multiplico por 5. 11.2. 11.2. Pero fíjense que 11.2 no me aproxima que sea 11, digamos. Es más fácil que usemos un número menor que aproxime con punto 99 centesimal que diga yo, es 11.2. ¿Por qué? Porque acordémonos que quién está más cerca del número. 11.2 está más cerca de 11 o de 12. No, ¿verdad? Pero el otro sí. ¿Cuánto es 2.24 por 4? 8.96. 90. Está más cercano que se vuelva 9, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, al entero más próximo, al entero más próximo. Entonces, por ejemplo, si yo digo 2.24 por 4 es 8. Ingeniera, ¿Sí? disculpe, yo hice el 0.05 dividido 0.0222 y me da 2.25 por 4 da 9. ¿Te lo aproximó de una vez? Bueno, pero al final si aquí tengo 5 y lo multiplicas por 4 me va a dar 9. ¿Cierto? Sí. Tienen sus ventajas, ¿verdad? ¿A cuánto les dio todos? Por favor, hagamos el resultado. 0.02 dividido 0.0222, ¿cuánto les da? 2.25. 2.25. Okay. ¿Verdad?
Sí, entonces mejor pongámosle aquí 2.25. ¿Sí? ¿Les parece mejor, verdad? Viste una duda. ¿De dónde sacó el 0.222? Aquí, mira, Ah, ¿ya te ubicas? ahí es, mira, ahí es. Gracias. Bueno, Ingeniera, ¿podría repetir ese paso? Exactamente el que marcó, donde encontramos Z, es que ahí me perdí, no entendí. lo que pasa es que acá, mira, pues, aquí nos está diciendo que de 1 gramo, 0.6 son de carbono, 0.044 son de hidrógeno y el resto de oxígeno. ¿Cuál sería el resto? ¿Cómo encuentro el resto? Uno menos entre paréntesis 0.6 más Aquí es 0.03. 1 menos la suma de estos dos. ¿Cuánto es la suma de estos dos? 0.644. ¿Cuánto me da esto? 0.356. Ahora sí, ¿quedó más claro? Sí, gracias, ingeniera. Va, no hay problema. Me conviene, a ver, 2.25 por 5, ¿cuánto me da? $11.25. No me conviene, ¿va? No. ¿Quién me conviene? El 4. Y así ustedes tienen que ir jugando. Entonces, ¿qué pasa? Espérenme. Ay. Espérenme. Es que no es esto lo que quiero. Ay, Dios. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ingeniera. Va. Aquí dijimos que es 5. Este es carbono, este es hidrógeno y este es oxígeno. Entonces ya vimos acá que es 9, ¿verdad? El que nos conviene. Y entonces nuestra fórmula empírica, permítanme un momentito. Estoy en clase. ¿Aló? Inge, estoy en clase. Entonces, yo puedo decir que carbono hay 9, oxígenos hay. Ahora, este 4, como ya lo encontré aquí, lo debo de multiplicar en Y y en Z. Hidrógeno 8 y oxígeno 4. ¿De dónde salieron ese 8 y 4? Pues sabemos que aquí va 2 y aquí 1, ¿cierto? Va. Entonces, aquí encontré la fórmula empírica. ¿Cómo encuentro la fórmula molecular? La fórmula molecular, aquí me están diciendo cuánto pesa una mol de aspirina. ¿Verdad? Aquí me están diciendo cuánto pesa una mol de aspirina. ¿Estamos claros en este punto? Sí, ingeniera. Va. Entonces, ¿cómo encuentro la fórmula molecular? La verdadera.
sacando el peso atómico de esta molécula y divido el peso empírico dentro del peso molecular y ese me va a dar la proporción con la cual yo debo de multiplicar de nuevo cada uno de los átomos presentes en la molécula de la aspirina. Entonces, significa que yo debo venir y decir, carbono es 9 por 12. Hidrógeno es 1 por 8. Oxígeno es 4 por 16. ¿Cuánto da esto, chicos? Nueve por 12, 108. Ahí 64. Y el total 180. Solo quiero corregir algo aquí. Aquí es el peso molecular, ¿verdad ustedes? Bueno, aquí es el peso molecular empírico. Y lo que debo de hacer es dividir el peso molecular empírico dentro del peso molecular real de la molécula. ¿Y dónde lo encuentro? Pues ya el problema me lo da. Entonces, ¿eso cuánto nos va a dar? 180 dividido 180 nos da 1. Este valor este número que nos da acá lo debo de multiplicar por cada uno de los átomos que hay, subíndices de átomos que hay en la molécula. ¿Me doy a entender? ¿Qué significa PMM? Peso molecular empírico y peso molecular molecular. ¿Sí? Genera una pregunta, entonces como tal, nuestra molécula ya tenemos aquí estos subíndices, de ahí ya sacamos nuestro peso molecular empírico. Ajá. Y da la casualidad que también es la misma molécula para peso molecular, molecular. Así es, así es. Ok. Yo creo que aquí tengo otro ejemplo. No me recuerdo si no lo puse. Voy a ver si les busco más ejemplos para que puedan realizar. Ingeniera, disculpe. Sí. Entonces, en este caso, la fórmula empírica y la molecular serían las mismas. En este caso, sí. En este caso, sí. Y entonces, aunque nos pidan solo la fórmula molecular, siempre tenemos que sacar la empírica para sacar la molecular. Sí, antes sí. Sí, pero ¿qué nos tendrían que dar para poder encontrar la molecular? El peso molecular real de la molécula, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá? No está difícil. Realmente el procedimiento es bien mecánico y no es complicado. Veamos el ejemplo anterior. Acá nos dan porcentajes de cada uno de los átomos presentes en la molécula. Y nos dicen que debemos de dividirlo en su peso atómico de cada átomo. De esas divisiones debemos de escoger el valor más pequeño y dividir a cada uno de esos resultados por ese valor.
y luego pues aproximarlos en el caso de que 1.994 o 3.994 se aproximan más a 2 y a 4 y ahí encontramos la fórmula empírica. En este otro caso, vean lo que sucede. ¿Qué nos dan? Nos dan la proporción de gramos que hay de cada uno de los átomos presentes en la molécula y nos dan de nuevo, como un dato extra, el peso real de la molécula. ¿Sí? El peso real. Perdón, el peso real. Realmente no es un procedimiento complicado, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta aquí? Ingeniera, con el 1 que ahí se termina la fórmula. O no hay Sí, que ahí saber la está. fórmula molecular. No, porque la fórmula molecular es igual que la empírica. Lo que pasa es que aquí yo debo de hacer C9 por 1, H8 por 1, oxígeno 4 por 1. C9, H8 o 4. ¿Ven la diferencia? Si aquí hubiera sido un 2, debo de multiplicarlos por 2. Si aquí hubiera sido un 3, debo de multiplicarlos por 3. ¿Ahora sí? Sí, ingeniera, gracias. Okay. ¿Dudas hasta acá? ¿Hacemos un ejercicio extra? Se los busco y lo hacemos ahorita. Sí, Sí, por favor. Sí, ingeniero. Va, espérense pues. A ver, pues apunten ahí. Aquí está el ejemplo. Vamos a ver. Se los voy a poner ahorita en pantalla. No sé si se ve en pantalla el ejercicio. Sí, ingeniero. Ok, pónganse a trabajar pues. Les doy 5 minutos. ¿Les parece? Sí. Sí, ingeniero. Ok, pongámonos. Miren lo que nos están preguntando. Un compuesto tiene la siguiente composición en tanto por ciento. 19.3% de sodio, 26.9% de azufre y 53.8% de oxígeno. Su peso molecular es 238. Calcular la fórmula molecular. Bueno, a trabajar entonces.
¿Cómo van, chicos? ¿Resuelvo o ya resolvieron ustedes? Ya Menos casi. un minuto más, Inge, unos Ah, dos. les doy un momento más, minuto por más. favor. Por favor, Bueno, ingeniero. bueno. Ya, chicos. Hola. Ya, Inge. Bueno, Va, ahorita resuelvo. Está súper sencillo. Bueno, significa que el sodio es 19.3 dividido 23 gramos. El azufre es 26.9 gramos. ¿Cuánto pesa el azufre? 32 gramos. Y el oxígeno es 53.8 dividido 16. ¿Cuáles son estos valores? Y el primero me dio 0.84. Muy bien. El segundo igual. ¿Mm? Y en el tercero 3.36. Significa que el valor más pequeño es 0.84. Uno, y creo que aquí nos va a dar 4 o 3 punto y algo. ¿Cuánto nos da? 4. ¿4 qué? 4.00 y Casi cabal. Así. Entonces, su fórmula empírica es la siguiente. Sodio, azufre y oxígeno 4. Significa que su peso molecular empírico es 23 más 32 más 4 por 16. ¿Cuánto me da esto? 119. 4 por 16, 64, ¿verdad? Sí. No se te oye Tacatic, no se te oye Meran. 4 por otra persona. 64 más 32 más 23. 119. Y nos están pidiendo la fórmula molecular. Entonces yo tengo que hacer 238 dividido 119. Esto nos da 2. Y eso significa que es sodio por
aquí, perdón. Esto significa que va a ser 2 por sodio, azufre y oxígeno. Y esto nos va a dar sodio 2, azufre 2, oxígeno 8. Ah, pero ¿qué pasa con esto? ¿Te puede quedar eso así? No. Su fórmula molecular es sodio, azufre y oxígeno 4. ¿Les quedó así? Ingeniero, Sí. disculpe. ¿Sí? Es que usted antes había dicho que era el peso molecular empírico dividido el peso molecular real. Eso Ok. le iba a decir. Es al revés. Aquí lo puse, ¿va? Ah, no, espérese. A ver. Ya lo borró, creo, pero así había Sí, dicho. sí. Ahí está, ¿ve? Este es el peso molecular y este es el peso molecular empírico. Ahí está corregido, ¿ok? Gracias, ingeniero. ¿Estamos bien ahí ahora? ¿Entendimos? Ingeniera, tengo una duda. Sí, dime. Resulta que yo sé hacerlo de esa manera, pero cuando vi el ejercicio en sí, agarré el peso molecular y el porcentaje de cada elemento para calcular nomás la fórmula. No hice exactamente ese procedimiento y me salió la misma fórmula. Sí, también lo puedes hacer así porque es como se resuelve en la segunda ley ponderal o la tercera, creo yo que es. Así como lo resolviste tú, es la tercera ley ponderal. Ah, sí, porque primero me salió la partícula, la molécula N2, Na2, S2, oxígeno 8. Sí, sí, Luego, como se reduce, me salió exactamente la misma fórmula. sí, está bien, está bien. ¿Dudas aquí? No, ingeniero. Perfecto. Continuemos. Entonces vamos a cambiar de tema ahora. Lo que vamos a ver ahorita es la teoría estructural. ¿Qué es la teoría estructural? La teoría estructural obedece a dos reglas. Resulta que en la química orgánica, como ya les había comentado, es que tenemos que usar las moléculas, formar las moléculas en tercera dimensión. Unos van a ser con libre rotación, otros que no tienen libre rotación y se van volviendo más planas o ramificadas o cíclicas. Pero, ¿qué dice la teoría estructural? Primer punto, la teoría estructural nos dice que los átomos de los elementos en los compuestos orgánicos forman un número fijo de enlaces. La medida de esta capacidad se llama valencia. Caso número 1, la tetravalencia del carbono. Ya sabemos que el carbono es tetravalente. Y que puede ser un número fijo de enlaces. ¿Cuáles son los números fijos de enlaces que puedo formar aquí? 4. ¿Qué otros puedo formar? 4 simples. 2 dobles. Y un enlace triple. ¿Cierto? ¿Me van siguiendo? Sí, ingeniero. 2. O B. El oxígeno es divalente. Los átomos de oxígeno forman 2 enlaces. Exactamente. El oxígeno es divalente. 1, 2. O oxígeno, puntito a puntito, que puede formar 2 enlaces simples o un enlace doble. Ay. ¿Sí? Acá, 1, 2, 1, 2, o
Ahí estamos, ¿verdad? Aquí puede ser así, como este, o doble. Y tanto los halógenos como como el hidrógeno son monovalentes. ¿Por qué? Acuérdémonos que X son los halógenos, lo habíamos dicho, ¿verdad? Monovalentes solamente pueden hacer un hidrógeno. El hidrógeno es monovalente y los halógenos también. Significa que es H palito, X palito. Tienen un número fijo de enlaces. El carbono puede ser 4 simples, 2 dobles o un triple, ya no puede ser más. El oxígeno puede ser 2 simples y un doble, y los halógenos y el hidrógeno solo puede ser enlaces simples. ¿Correcto? ¿Dudas con esta primera regla? No, ingeniera. Perfecto. Ingeniera, disculpe, ¿podría repetir lo que dijo de la última, del hidrógeno y los demás halógenos en general? Son enlaces simples, son monovalentes. Aquí está escrito, mira, monovalentes. ¿Listo? Gracias. ¿Alguna otra duda? Ponte recta, nena. ¿Alguna otra duda, mis hijos? No, ingeniera. Ok, continúo. El segundo punto, este es un poquito más de leer y tener cuidado, es el siguiente. Un átomo de carbono puede usar una o más de sus valencias para formar enlaces con otro átomo de carbono. Es lo que vimos acá, enlaces fijos. 4 simples, 2 dobles y un triple, ¿cierto? Bueno, la importancia de la teoría estructural se puede apreciar si se considera el siguiente ejemplo. Bueno, resulta que el grupo funcional, a ver, ¿qué dijimos que era un grupo funcional? ¿Qué era grupo funcional? ¿Se recuerdan? Yo les había dicho que era un grupo funcional. ¿Qué es un grupo funcional? Yo tengo como tal que es un grupo de átomos que se encuentran en todos los miembros de una familia, digamos, en el caso de los alcoholes. Ajá, el grupo funcional es el característico de cada familia. ¿Sí? Ajá, le da características físicas y químicas. Ajá, exactamente, le da características físicas y químicas a la molécula. Entonces, el grupo funcional del alcohol es el OH. Y el grupo funcional del éter es el oxígeno. Pero ¿cómo se encuentran? Se encuentran que para hacer un alcohol tiene que ser una cadena carbonada con grupo OH, y el éter es una cadena carbonada unido al oxígeno con otra cadena carbonada. ¿Ok? ¿A qué quiero llegar con esto? Que resulta que el C2H6O o puede ser un alcohol o puede ser un éter. ¿Y qué particularidad tiene? Que tiene la misma fórmula molecular. Solo que la posición del grupo funcional está en diferente lado de la cadena carbonada. Uno lo tiene como OH y el otro lo tiene como oxígeno en medio de dos cadenas carbonadas.
Es el famoso, este sería el alcohol etílico. Que es el que usamos ahorita nosotros. El CH3CH2O. Y es el éter dimetílico. Éter dimetílico. Que es CH3, oxígeno, CH3. No, aquí es CH. Aquí creo que también es 3, sí, es 3. ¿Dónde va a radicar la diferencia entre el alcohol etílico y el éter dimetílico? En donde está el grupo oxígeno en el alcohol etílico y en el dimetílico. Porque aquí estoy haciendo la forma condensada, pero la forma desarrollada de este es la siguiente. Puede regresar a la fórmula que tenía del dimetílico, por favor. Eso iba a repetirlo ahorita. Gracias. ¿Me deja repetirlo en la siguiente diapositiva? Sí, gracias. Ok. El alcohol. El alcohol etílico y el éter dimetílico. Este era CH3, CH3O, y este es CH3O, CH3. En su forma desarrollada la siguiente, C, OH, y este va a ser C, O, D, O. ¿Ven la diferencia? Aquí está OH y aquí está el oxígeno. Este es el del grupo funcional. Y por eso, si se dan cuenta, si yo lo condenso, va a ser carbono, 3 hidrógenos, carbono, 3 hidrógenos, oxígeno, carbono, 3 hidrógenos, oxígeno, carbono, 3 hidrógenos. ¿Lo logran visualizar? Ingeniero. Ingeniero. Sí, ingeniero. ¿A qué quiero llegar con esto? Esos son dos compuestos que tienen la misma fórmula molecular, C2H6O, pero estos compuestos tienen propiedades muy distintas por la posición que se encuentra el grupo funcional y el grupo funcional, porque el grupo funcional del alcohol es el OH y el grupo funcional del éter es el oxígeno. Un compuesto llamado éter dimetílico es un gas a temperatura ambiente y el otro compuesto llamado alcohol etílico es un líquido. Es el que usamos ahora para desinfectarnos las manos. Como la fórmula molecular de estos compuestos es la misma, no se tiene base alguna para comprender las diferencias entre ellos, aparentemente. Sin embargo, la teoría estructural soluciona esta situación por medio de las moléculas estructurales. ¿Cuáles son esas moléculas estructurales? Estas. Estas son sus moléculas estructurales, miren. Donde hacemos el esqueleto real. ¿Sí? Moléculas estructurales. Bueno, regresemos.
Al observar las fórmulas estructurales de estos dos compuestos se revelan sus diferencias. Los dos compuestos difieren de su conectividad. Los átomos del cobre etílico están unidos a una forma distinta a los del éter dimetílico. El alcohol etílico existe un enlace carbono-carbono-oxígeno y en el éter dimetílico el enlace carbono-oxígeno-carbono. Entonces, ¿qué es la teoría estructural? La posición de los enlaces que son fijos, ¿verdad? En las moléculas que son parte del grupo de la química orgánica. Y dos, el grupo funcional que llega a determinar qué tipo de compuesto es al realizar su estructura molecular. ¿Dudas hasta aquí? ¿Puede repetir esos dos términos que dijo, por favor? Sí, esos dos términos que dije es el resumen del primero. Que la teoría estructural nos sirve para, uno, determinar que tienen enlaces fijos, ¿verdad? Que es lo que vimos ahorita en esta que yo les retrocedí ahora en pantalla. Enlaces fijos de los átomos que trabajan en la química orgánica para hacer compuestos orgánicos. Y dos, de la posición o el grupo funcional dentro de una cadena carbonada. Esa es en resumen la actual explicación que les di de ambos, que es este también. Molécula, etílico, éter, dimetílico, moléculas. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta acá? Ahora, gracias a esto, ¿a qué hora termina la clase? A las 45. Ah, va. Entonces nos quedan 5. Ingeniera, una pregunta. Sí, dime. Ahí en la primera, en el alcohol etílico, tiene el grupo funcional OH, pero en la forma condensada no aparece que... O sea, al final solo es oxígeno. Sí, solo es oxígeno porque el otro hidrógeno está aquí en el CH3. Mira, CH3, que también podrías escribirlo así, mira. CH3, CH2, OH. Esto es igual. Gracias. Ok. Huele raro, nena. Huele raro. La mantequilla o el queso, no sé qué estás haciendo. Bueno. ¿Puedo seguir, chicos? Sí, ingeniera. Bueno, ya que entendimos la teoría estructural, vamos a comprender lo que es esto, el isómero. Un isómero es aquel que tiene muchos meros moléculas, muchas formas de representar a una molécula. Un isómero son compuestos que tienen el mismo número y tipo de átomos, pero diferencia en forma en la que se arreglan. Entonces, por eso están estos ejemplos. Cuando entremos a los alcanos, vamos a aprender a nombrarlos. Pero, por ejemplo, al final del cabo, este de acá, estos dos también son isómeros. Que es el ejemplo del etanol, que también es alcohol etílico, y el éter dimetílico. Son isómeros, pero según la teoría estructural, ¿qué los hace diferentes? La posición del grupo funcional. La posición del grupo funcional, excelente. Muy bien.
Estos son isómeros de grupo funcional. Estos que ustedes ven acá, que tienen la misma cantidad de carbonos y oxígenos, son isómeros de tipo cadena. Tienen la misma cantidad de carbonos, pero en diferentes posiciones. Y siempre son, en este caso, pues son alcanos, ¿verdad? Y estos que ustedes ven acá, estos son isómeros de la diferencia de posición del grupo funcional. Estos son isómeros de posición. Es que tenemos tres clases de isómeros que vamos a encontrar. Isómeros tipo cadena, que tienen la misma cantidad de carbonos y hidrógenos, pero en diferentes posiciones. El de grupo funcional, que tienen dos grupos funcionales distintos, pero que tienen la misma fórmula molecular. Y las de posición, que tienen los mismos números de carbonos, el mismo grupo funcional, pero en diferente posición, el grupo funcional. Aquí son dos grupos funcionales distintos. Aquí es de posición de carbonos y aquí es de posición de el grupo funcional. ¿Ven la diferencia, jóvenes? Sí, ingeniera. Ok, gracias, Melanie. ¿Los demás? Ingeniera, en la primera, ¿cuál es la diferencia? Que están ordenados de diferente forma. Mira, aquí hay 1, 2, 3 y aquí está el 4. Y aquí está uno que puede ser lineal, ramificado, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Aquí hay 4. Aquí hay 4 también, pero mira cómo está posicionado. ¿Ya? Sí, gracias. Ok. ¿Qué más podemos decir de los isómeros? Los compuestos como el butano y el isobutano, en los cuales los átomos están conectados de manera diferente, se llaman isómeros constitucionales. Tarea, por favor, para el día viernes. ¿Ya están donde apuntar ahí? Sí, ingeniera. Buscar quién es el butano y el isobutano. Y me los van a mostrar en pantalla el día viernes. ¿Qué más le podemos agregar a los isómeros? Los isómeros constitucionales siempre son compuestos distintos, con propiedades distintas, pero con la misma fórmula. Entonces, ¿quién de estos tres son isómeros constitucionales, según lo que vamos a leer? A ver. Los tres. ¿Puede repetir la pregunta? Claro que sí. Voy a leer de nuevo. Los compuestos como el butano y el isobutano, en los cuales los átomos están conectados de manera diferente, se llaman isómeros constitucionales. Los isómeros constitucionales siempre son compuestos distintos. Sí, tienes razón, Melanie. Con propiedades distintas, pero con la misma fórmula. Entonces, ¿quién de todos estos son isómeros constitucionales? Los tres. Los tres, todos, exactamente. Sí, porque el 2-metilpropano, que es el isobutano, y el butano, a ver si estaban poniendo atención, son C4H10, tienen 4 carbonos, 10 oxígenos, pero sus propiedades físicas y químicas son diferentes. Entre más ramificado sea una cadena carbonada, menor va a ser su punto de fusión y de ebullición. Entre más larga sea la cadena carbonada, mayor será su punto de fusión y de ebullición. El grupo funcional le aporta a la cadena carbonada propiedades físicas y químicas diferentes.
porque se vuelven polares o apolares. Recuérdense que el alcohol etílico es polar porque se disuelve en el agua, pero entre más grande sea una cadena carbonada de un alcohol, se vuelve apolar porque no se llevan con el agua. Tienen densidades menores que el agua. La isopropilamina, ¿verdad? Tiene 3 carbonos y un grupo nitrógeno, perdón, un grupo amino. Este grupo que ustedes ven acá, este NH2 se llama amino o amina. ¿Sí? Por el simplemente hecho de estar en medio de la cadena o al final de la cadena, ya le cambia totalmente sus propiedades físicas y químicas. ¿Dudas con los isómeros? No, ingeniero. ¿Dudas con la teoría estructural? No, ingeniero. No, ingeniero. Perfecto. Bueno, entonces, no sé si ya, ¿qué horas son? Ya me pasé. Bueno, dejamos aquí la clase. Nos miramos el viernes a las 6:30 de la mañana. Queda confirmado que el examen corto de la práctica va a ser el lunes 11. A las 6 de la tarde. Que pasen buen día, buen provecho.